Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Buen día, hermanos. Reciban ustedes un saludo. Bueno, estamos nuevamente aquí haciendo nuestro devocional en casa. Hemos estado meditando en diferentes libros de la Biblia como Génesis, Éxodo, Levíticos y ahora casi que estamos empezando el libro de Números, un libro muy interesante. Y dentro de este libro de Números quisiéramos, continuar la lectura que estamos haciendo como iglesia de la palabra de Dios. El día de hoy nos corresponde Números 3, 4, y dentro de estos dos textos o dentro de estos dos capítulos quisiéramos meditar el día de hoy en una porción de Números 3, del 5 al 10. Quisiéramos leerlo y hablar un poco sobre él y meditar en este acróstico que hemos estado manejando en nuestro devocional, casa, confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Así que tal, hermanos, si nos disponemos a leer el texto del día de hoy, estamos en Números 3 y dice de la siguiente manera. El Señor le dijo a Moisés: trae a la tribu de Leví y preséntasela a Aarón. Los levitas le ayudarán en el ministerio, desempeñarán sus funciones en lugar de Aarón y de toda la comunidad, encargándose del servicio al santuario en la tienda de reunión. Cuidarán allí de todos los utensilios de la tienda de reunión y desempeñarán sus funciones en lugar de los israelitas, encargándose del servicio en el santuario. Pondrás a los levitas, a los sacerdotes de Aarón y de sus hijos. Entre los israelitas serán ellos los que estén totalmente dedicados a mí. A Aarón y a sus hijos les asignarás el ministerio sacerdotal, pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote será condenado a muerte. Y bueno, este texto nos habla un poco acerca de el templo que Dios ordenó a Moisés que se debía construir, un lugar donde iba a habitar su presencia. Y en libros anteriores, como el de Levítico, vemos cómo el Señor da todas las recomendaciones para construir el templo, ¿sí? Para construirlo en medio del pueblo y da ciertas leyes, ordenanzas para los sacrificios y para diferentes cosas que el pueblo de Dios hacía, pero en especial llama la atención que les da ordenanzas y les da mandamientos para construir un templo. Y después de construido, el libro de Levíticos nos muestra cómo Dios llama a personas para que pudieran servir en ese templo. Y específicamente en estos textos, Dios habla claramente acerca de quiénes iban a servir en este templo. Y empieza el texto de Números 3, el versículo 5, diciendo que el Señor le dice a Moisés: trae a la tribu de Leví, preséntasela a Aarón. Los levitas le ayudarán en el ministerio. Así que vamos a estar meditando sobre este texto, esta porción en Números, estos textos, qué nos quieren decir, cómo podemos asimilar, meditar en ellos y orar a través de ellos en algo tan importante que se nos menciona allí, como es el servicio a Dios. Y vamos a estar meditando un poquito acerca de qué quiere decir esto para nosotros. A pesar de que está en el Antiguo Testamento, la palabra es para hoy, es vigente y creemos que ella nos podía hablar cualquier parte, sea en el Antiguo o en el Nuevo. Así que, ¿qué tal, hermanos? Si nos disponemos a orar, a presentar este tiempo delante del Señor y comenzamos orando al Señor para entregar este devocional. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos regalas, Señor. Delante de tu presencia estamos y oramos de manera especial por ese texto que está en Números 3. Oramos para que seas tú hablando en nuestros corazones, mostrándonos, Señor, qué nos quieres hablar y permitiéndonos, Señor, que estos textos hablen a nuestras vidas. Oramos, pero tomes control de este tiempo y que a través de este acróstico podamos orar
clamar a ti y buscar tu rostro. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Hermanos, tal si juntos adoramos a Dios con una canción y empezamos este devocional de esta manera. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que un buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Bueno, hermanos, continuamos con nuestro tiempo devocional. Para aquellos que se empiezan a sumar hasta ahora, estamos en el texto del libro de Números, capítulo 3, del 5 al 10. Hemos estado hablando de aquellos mandatos que el Señor le da a Moisés para aquellos que iban a servir en el templo, y quizás sería bueno empezar a meditar un poco acerca de esos pasajes, cuando el Señor le dice a Moisés: trae a la tribu de Leví y preséntasela a Aarón. Los levitas le ayudarán en el ministerio. Este es un texto claramente que nos habla del servicio a Dios. Dios, en su voluntad, había designado, había escogido a Aarón y a sus hijos para ser sacerdotes en el templo. Desafortunadamente, 2 hijos de Aarón mueren. Hay un texto en la Biblia que habla de que estos 2 hijos ofrecen fuego extraño a Dios y mueren. Y quedan otros 2 hijos, y junto a Aarón son designados por Dios para ser sacerdotes en el templo. Pero Dios, además de llamar a los hijos de Aarón y Aarón a servir en el templo, escoge a una de las 12 tribus solo para dedicarse al servicio en el templo, que fue la tribu de Leví. Y esta tribu, claramente dice el texto, que serían de ayuda en el ministerio, y el 7 dice: desempeñarán sus funciones en lugar de Aarón y de toda la comunidad, encargándose del servicio del santuario en la tienda de reunión. Así que podemos ver aquí algo tan particular y que lo podemos ver en práctica el día de hoy, es cómo Dios llama a personas para servirle. Creo que es claro ver cómo en el Antiguo Testamento se nos muestra el pueblo de Israel como el pueblo de Dios, ese pueblo que Dios escogió para hacer de él una nación, y dentro de este pueblo escogió a una tribu de Leví para servir en el templo, y a unos sacerdotes para servir en el templo. Claramente podemos ver cómo la iglesia sigue avanzando, y ahora de ese Israel físico que era el pueblo de Dios, pasamos al Nuevo Testamento y encontramos ese Israel espiritual, que es la iglesia de Cristo, que es la iglesia que sigue sirviendo a Dios, que sigue llevando el evangelio. Y dentro de esa iglesia podemos ver, como lo fue aquí en Números, personas que están llamadas a servir a Dios al tiempo completo, aquellos que Dios les llama con un propósito en específico para servir en algo en específico a la iglesia de Cristo. Muchos de ellos son pastores, otros serán diáconos, y son llamados a predicar la palabra de Dios, a gobernar sobre la iglesia, a pastorear la iglesia.
Y esto es a lo que Dios les ha llamado. También a los misioneros Dios los ha llamado como agentes para predicar el evangelio y quizás se dedican a esto el tiempo completo. Así como Dios había llamado a Aarón y a los hijos de Aarón para fungir tiempo completo y consagrarse en el templo. Ahora Dios sigue llamando a personas para servirle a Él tiempo completo y que esto, que es el evangelio y las buenas nuevas, puedan correr. Pero no simplemente vemos cómo Dios llama a Aarón como sacerdote y a sus hijos, sino que también se hace del pueblo, de la tribu de Leví, para que también sirvieran en otras funciones que no era el sacerdocio. Podemos ver que Dios también llama a otros para servir a la iglesia. Quizás no como pastores o evangelistas o maestros, tiempo completo en la congregación, pero sí para que juntos puedan hacer avanzar el reino de Dios y la iglesia avance. Y esto es lo que podemos ver en el texto. Dios llama a unos para que sirvan de lleno en su obra y quizás llama a otros para que apoyen a aquellos que Dios ha llamado al tiempo completo. Podemos ver cómo Dios llama constantemente en su iglesia a personas a servirle y sin ellos el que corra la visión de la iglesia, que es predicar el evangelio de Cristo y que muchos sean salvos y puedan ser discípulos de Cristo, quizás no sería posible. Este es el diseño de Dios, que personas le sirvan a Él y que otros apoyen para que la iglesia pueda avanzar. Y quisiéramos orar de una manera especial por esto. Quizás tú que me estás viendo allí has sido de alguna manera llamado a servirle al Señor, pero quizás has escuchado su voz y por algún motivo has preferido hacer algo más. Quizás estás sintiendo en tu corazón que Dios está poniendo una inquietud y quizás no te has decidido. Algunos que quizás tienen un llamado, le arde en su corazón servirle a Dios tiempo completo y por algún motivo hay algo que no los deja soltar las cargas que quizás traen otras responsabilidades y no lo hacen. Otros simplemente están allí quietos esperando a simplemente recibir y no a comprometerse, a venir a servir. Lo lindo de todo eso es que el Nuevo Testamento nos muestra cómo todos tenemos acceso a servirle al Señor. Todos somos llamados a servirle, a ser discípulos. Quizás en el Antiguo Testamento esa labor era para algunos. Ahora Dios abrió el espectro para todo aquel que lo quiera hacer y que sea llamado. Todos somos llamados, algunos en específico a ciertas funciones, pero al final todos tenemos ese llamado a servir como miembros del cuerpo de Cristo. Así que quisiera empezar con este acróstico de confesión, que pudiéramos orar por esto. Pedirle perdón a Dios si quizás hemos escuchado que Él nos está hablando y no hemos obedecido a su llamado. Quizás también podemos orar por aquellos que viendo que otros sirven, no son inspirados y quizás se detienen a criticar, pero no están cumpliendo el llamado que Dios les ha dado a servir. Quizás también podemos orar para que disfrutemos ese servicio y no lo suframos. Quizás no estamos entendiendo el privilegio que Dios nos ha dado al servirle y quizás es algo que tenemos que poner delante del Señor y confesar que quizás lo estamos haciendo por obligación y no por deleite y quizás es algo que debemos de confesar. Entonces quisiera que pudiéramos orar por esto y creemos que juntos podemos unir en oración para confesar todas aquellas luchas y quizás pecados que estamos cometiendo por no escuchar la voz de Dios en este tema del servicio. Y tal, hermanos, si juntos nos unimos a orar por esto y puedas estar meditando desde este momento en algunas cosas que quizás Dios está trayendo a tu corazón acerca de este texto y cómo este texto está hablando. Y Dios, oramos de una manera especial por este pasaje. Sabemos que nos estás hablando claramente de cómo llamaste, Señor, a Aarón y a sus hijos al servicio para ser sacerdotes y a la tribu de Leví para ser de apoyo a estos sacerdotes. Hoy llamas también a personas para que tu reino y tu iglesia se siga extendiendo y siga creciendo. Y Señor, te queremos pedir perdón porque quizás hemos estado escuchando cómo tú nos hablas y nos llamas y nos dices, te estoy llamando al servicio y quizás no hemos estado obedeciendo este llamado. Y te pedimos perdón por eso, por ser desobedientes frente a esto. También te pedimos perdón porque quizás estamos viendo cómo otros sirven y te sirven y quizás nos estamos deteniendo a criticar, pero
pero no estamos haciendo nada por cumplir ese mandato que tú nos has llamado de servirte, de hacer discípulos de ti a todas las naciones. Señor, te queremos pedir perdón por también priorizar en otras cosas y no darle prioridad a servirte. Nos estamos llenando de tantas ocupaciones, quizás te pedimos perdón porque son más nuestras ocupaciones y nuestros compromisos que el tiempo que podemos apartar para poderte servir. Y aunque quizás lo tengamos, no lo hemos sacado y te pedimos perdón por esto, Señor. Y te pedimos perdón también si de alguna manera nos has llamado a servir, pero ahora estamos haciendo esto por obligación y no porque en verdad entendemos ese privilegio que es poderte servir y nos deleitamos en ello. Así que confesamos esto delante de ti. Quizás estamos teniendo algunas luchas y estamos pecando allí y te pedimos perdón, Dios. En el nombre de Jesús. Hermanos, ¿qué tal? Seguimos adorando a Dios y seguimos en esta disposición de estar meditando en este texto, de permitir que el Espíritu hable a través de este texto. Y ¿qué tal, hermanos, si juntos adoramos a Dios con esta canción? Aquí estamos delante de ti, Señor, en tu presencia. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Continuamos, hermanos, meditando en esta porción de la Escritura. Es que Dios nos estaba hablando de que para que el reino de Dios se extienda, avance, para que su evangelio avance, Él ha llamado personas a servirle. Ha llamado personas para que puedan servir en el templo, puedan servir en pro de que ese evangelio corra ahí. Hemos estado viendo cómo Dios llama a Aarón y a sus hijos para el servicio sacerdotal y a la tribu de Leví para que sirvieran y fueran de apoyo a los sacerdotes. Quizás meditando en estos textos uno dice, quizás esto no es para mí. Es un texto más para aquel que tiene un llamado a ser pastor o aquel que tiene un llamado a ser misionero. Pero qué lindo poder ver cómo Dios nos habla en su palabra y nos muestra que el llamado a servir no es para unos pocos, sino que ahora está abierto a la iglesia de Cristo. Y en esta porción y en este capítulo, Dios nos habla de que llama a la tribu de Leví y dentro de esta tribu habían diferentes grupos o clanes. Y cada clan, como el de los coatitas, el de los meraritas, por ejemplo, clanes de gersonitas, clanes que Dios dentro de la tribu de Leví estableció y los llamó para servirle en ciertos aspectos en particular y que pudieran ser de apoyo a los sacerdotes allí. Quizás ellos no estaban fungiendo adentro del templo, pero estaban ayudando y sirviendo al Señor para que todo esto funcionara y todo esto corriera. Entonces quizás allí tú puedas estar meditando, bueno, este texto de pronto es para aquel que está llamado al tiempo completo al ministerio.
No, sabes, Dios nos muestra en su palabra que el servicio a Dios no es para unos pocos, sino que está abierto para todos. Sí era para aquellos que estaban escogidos en el Antiguo Testamento, pero ahora, cuando Cristo vino, murió por nosotros, estableció su iglesia y su iglesia la llamó a ser discípulos y su iglesia la llamó a servir en el cuerpo de Cristo y en la iglesia local también. Así que quizás ahorita no hay clanes, pero podemos ver como personas Dios las ha dotado de talentos, algunos en las comunicaciones, algunos en la parte creativa, algunos en la parte docente o en la enseñanza, a otros en capacidades administrativas, a otros los ha dotado con dones para ponerlos a servicio de la congregación, personas que tienen tanta capacidad para dar consejos a otros. En fin, muchas labores que se pueden desempeñar para que la iglesia siga avanzando y puedan ser de ayuda al cuerpo de Cristo que está a tiempo completo, o más bien cuerpo de Cristo no, pero al cuerpo de servicio que está a tiempo completo. En el Nuevo Testamento se nos habla un poco acerca de aquello que los apóstoles dijeron que no es justo que nosotros estemos sirviendo a las mesas. Escoged pues personas para que sirvan ahí mientras nosotros nos dedicamos a la oración y a la lectura de la palabra. Y aquí es claramente en el Nuevo Testamento vemos cómo esto es un hilo conductor con lo que se nos muestra en el Nuevo Testamento, allí en Hechos. Y es, Dios llama a unos quizás simplemente a predicar el evangelio, a hacer este llamado de orar y leer la palabra, y a otros los llama a servir las mesas, quizás de ujier, quizás en la congregación, cumpliendo una labor en el área del sonido o de la parte gráfica, a otros los llama a la parte administrativa, todos igual de importante y dándole la misma gloria al Señor con lo que hacen. Quizás tú dices, yo no estoy llamado a la iglesia adentro, pero hay tanto para servir afuera, hay tanta necesidad, tantas fundaciones que se han creado con personas que han entendido que Dios nos llama a amar al prójimo y están sirviendo desde su punto, desde su pasión afuera al Señor. Así que hay tantas maneras de servir para predicar el evangelio y que otros conozcan de Cristo. El deseo debe de estar en nuestros corazones, de ver cómo podemos ser útiles al Señor. Y quizás es esto por lo que debamos de pedir el día de hoy. Y es, primero, quizás tú estás siendo llamado al ministerio a tiempo completo. Tú estás siendo llamado a dedicarte tu vida a esto. Te está ardiendo esto en el corazón y estás teniendo un dilema en si dedicarte a esto y hacer tu trabajo, o simplemente dedicarte a esto y quizás Dios te ha estado moviendo y quizás es tiempo de orar, pedir dirección y pedir consejo y caminar hacia el lugar donde Dios está diciendo, y quizás debiéramos pedir por esto hoy. Quizás Dios te está llamando a servirle en alguna área de la iglesia y por algún motivo tú no te has movido de tu zona de confort, y Dios quizás hoy nuevamente te está recordando que Él te ha llamado a servir y con tu talento y tus dones para poner en servicio de tu iglesia local o de donde te congregues. Quizás Dios te está llamando a servir afuera. No encajas tan bien en la iglesia local, pero es un llamado afuera a ser misionero, a establecer una fundación que pueda trabajar con niños en dificultad de calle, con mujeres que tienen problemáticas, con algunos que tienen problemas en drogas, no sé, tanto para servirle al Señor. Y quizás esta es una oportunidad donde Dios está hablando y te está diciendo, te he dado este talento, he puesto esta pasión en ti. Quizás es momento de empezar a orar para que Dios te guíe y poderle servir de esta manera. Es importante que ante todo podamos servirle a Dios en la iglesia, pero también fuera de ella, para llevar el evangelio y mostrar a Cristo, mostrar el evangelio a otros, y que así muchos puedan conocer del Señor. Aquellos que Dios ha escogido para salvación puedan conocerle a Él. ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? Dice la palabra del Señor. Así que quizás podamos pedir por esto de una manera especial, y aquellos que estamos sirviendo, también pedir porque nos ayuda a comprometernos, a no desfallecer. Algunos que se sientan agotados por estar sirviendo, quizás es bueno poner delante del Señor estas cargas y pedirle que nos ayude a permanecer, no solo a iniciar el camino, porque algunos quizás no han iniciado ese trayecto y hay otros que ya lo iniciaron y quizás desfallecen sus responsabilidades, sus ocupaciones, dicen no soy capaz.
Oramos al Señor para que Dios apareje nuestros tiempos, para que Dios nos permita servirle, podamos cumplir y ser fieles en nuestro lugar de trabajo, pero también sirviéndole al Señor. Algunos puedan perseverar y puedan mantenerse y no renunciar a esto. Algunos intermitentes que sirven unos días y otros no, y dependen mucho de su estado de ánimo, que podamos orar juntos para que el Señor fortalezca nuestro carácter y nos permita tener convicciones claras que nos ayuden a perseverar en el camino de servicio al Señor. Así que, ¿qué tal si oramos juntamente por estas peticiones y las ponemos delante del Señor? Señor, hoy pedimos en especial por estas necesidades de las que hemos estado hablando. Dios, oramos de manera especial por aquellos que tú has llamado al ministerio a tiempo completo, que claramente arde en sus corazones. Este llamado interno está siendo tan evidente. Quizás también hay un llamado externo que otros están viendo en ellos y quizás se lo han estado reiterando. Tú tienes este llamado, nosotros podemos ver esto en ti. Señor, oramos para que tú sigas direccionando y sigas convenciendo y guiando para tomar decisiones con respecto a esto y poder caminar en tu senda. Quizás hay algunos que están luchando con alguna situación personal, interna, donde quizás no quieren salir de la zona de confort, dejar ese trabajo, dejar esa obligación para dedicarse a tiempo completo. Oramos para que tú seas poniendo el querer como el hacer, la paz, la tranquilidad. Que puedas, Señor, rodearnos de personas que nos den consejos sabios, donde podamos encontrar que esto es lo que tú quieres, donde podamos entender claramente que a eso es a lo que nos estás llamando. Oramos también por aquellos que quizás no están siendo llamados al tiempo completo, pero tienen ese llamado, ese deseo de servir, pero por algún motivo no lo han ejercido. Oramos para que tú pongas esa convicción de empezar. Quizás sea este el año donde podamos empezar a crecer en esto y a empezar a involucrarnos en sirviéndote a ti aquí en la iglesia local, con nuestros talentos, con nuestros dones. Oramos también por aquellos que están sirviendo en la iglesia local, pero que por algún motivo están turbados o están agotados, que seas tú brindándoles nuevas fuerzas. Señor, que seas tú dándoles el ánimo y el deseo para seguir adelante, que no desfallezcan. Oramos de esta manera. Algunos que quizás no se ven capaces de servir porque quizás no se creen con tantos talentos, que tú puedas convencernos de que tú nos llamas a servir y que en el proceso y en el camino nos vas capacitando. Oramos de una manera especial por esto, Dios. Y clamamos para que podamos serte fiel en este llamado que nos haces a servirte. Entendemos que todos nos fuimos llamados a lo mismo, quizás todos no fuimos llamados a ser pastores, pero todos sí fuimos llamados a llevar tu evangelio, a ser discípulos de ti, Señor, a servir en nuestra iglesia local. Por último, Señor, quisiera presentar a estas personas que están siendo llamadas a servir afuera, de alguna manera en especial, ser misioneros, predicar el evangelio, tener ese deseo por ir a las calles, predicar la palabra de Dios, que tú, Señor, les muestres el camino que deben de seguir, les des el ánimo y les rodees de personas que puedan ayudar para que esto sea una realidad, les puedas guiar a través de tu palabra, a través de consejeros, a través de las circunstancias, a entender que a esto le estás llamando y les proveas todo lo necesario para que así pueda hacer. Te pedimos por todo esto y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y gracias porque sabemos que tú nos escuchas. Amén. Hermanos, ¿qué tal si seguimos adorando y con una canción más seguimos allí meditando en esto que Dios nos ha estado hablando a nuestros corazones? Dile a través de este coro, heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor.
Damos gracias al Señor porque nos ha llamado y dentro de esto podemos ver algo tan claro como es que Dios llamó a Aarón, a sus hijos, Dios llamó a la tribu de Leví y fue por el puro afecto de su voluntad y por pura gracia. Y esto es algo que debemos de tener tanto en nuestra mente, es que cuando somos llamados por pura gracia y misericordia de Dios. Así como fue llamado Aarón y la tribu de Leví por gracia, pudiendo el Señor haber escogido otra tribu, escogió la de Leví. Pudiendo haber escogido otras personas, escogió a Aarón y a sus hijos. Y es que este es Dios, escoge por el puro afecto de su voluntad aquellos a quienes va a ser sus hijos, aquellos a quienes va a salvar y también aquellos a quienes le va a servir. Y es tan claro esto en la palabra, como es por gracia que todo se da. Y queremos orar por esto también y dar gracias porque quizás hemos sido llamados, estás siendo llamado y Dios te lo está recordando, o el día de hoy tú estás sirviendo y estás siendo animado y estás recordando que nos escogió. Dios nos está recordando que nos escogió y que por pura gracia estamos aquí al pie, al frente, peleando la buena batalla de la fe y sirviéndole a Él y siendo pecadores imperfectos. Él se fijó en nosotros imperfectos, su iglesia, para extender su evangelio. Qué gran privilegio. Y quisiéramos dar gracias por esto, de verdad, poder dar gracias al Señor, porque aún siendo pecadores, Cristo no solo murió por nosotros, pero Dios nos dio el privilegio de poder ser usados por Él y servirle. Qué lindo poderle dar gracias por esto al Señor. Y queremos también orar por aquellos que estamos sirviendo y que por algún motivo nos sentimos agotados y Dios nos está animando a seguir sirviendo. Quizás en algún momento yo me he sentido agotado. Quizás en algún momento tú que estás ahí te has sentido agotado a servirle al Señor y quizás has querido tirar la toalla. Queremos dar gracias porque siempre por su providencia Él nos sostiene. Quizás este es un medio a través del cual Dios está hablando, nos está animando a seguir en este camino que quizás no es fácil, que es arduo, un camino donde quizás no vamos a ser bien recompensados, quizás en lo económico, quizás las personas no lo van a honrar, pero Dios sí lo ve. Y queremos dar gracias porque no solo Dios nos llamó, sino que nos sostiene. Y queremos dar gracias por las personas que sirven al Señor, aquellos pastores, evangelistas, misioneros, maestros, aquellos que están allí detrás de cámaras, aquellos a quien nadie ve detrás de las luces, detrás de las cámaras, detrás de los diseños, detrás de las redes sociales, aquellos que son ujieres, aquellos que son diáconos o en la parte administrativa, que también están sirviendo a Dios. Queremos dar gracias porque Dios los está usando para que el reino de Dios pueda extenderse y la iglesia de Cristo pueda seguir avanzando. Y damos gracias no solo por las personas que están sirviendo en esta congregación, por nuestros pastores, por nuestros misioneros, por nuestros ujieres servidores, sino por aquellos que están sirviendo a la iglesia global. Quisiéramos dar gracias por eso también y dar gracias a Dios porque nos ha estado hablando a través de su palabra el día de hoy de que somos llamados a servirle. Así que ¿qué tal si oramos en acción de gracias por todo esto? Dios, gracias te damos por hablarnos no solo a través de este texto, de que tú llamas personas a servirte y de que como iglesia nos llamas a servirte. Y gracias por recordarnos esta gran verdad. Pero gracias también, Señor, porque tú nos has llamado. Gracias por aquellos que has llamado al tiempo completo y te damos gracias porque han sido fieles. Quizás han tenido que padecer en diferentes circunstancias por causa de tu evangelio, pero Señor, tú los has sostenido y te queremos dar gracias por eso. Gracias porque has escogido a tu iglesia imperfecta para poderte servir. Gracias por aquellos que, Señor, sirven a la iglesia y no son vistos, pero hacen que esto sea posible y que el evangelio siga corriendo y la iglesia local siga avanzando.
en las diferentes áreas y con los diferentes dones y talentos que tú les has dado. Gracias por la iglesia de Cristo, porque con sus diferentes dones, capacidades y talentos que tú les has brindado, están sirviendo y hacen que el evangelio siga corriendo, Dios. Gracias por el privilegio que nos das de servirte. Gracias por el privilegio que nos das de poder hacer parte de tu pueblo y de poder estar sirviéndote a ti y sirviendo a otros. Gracias, porque es por puro afecto de tu gracia que podemos estar en pie aquí sirviéndote a ti. Con nuestras muchas falencias y debilidades, aún te placiste en escogernos y te damos gracias por eso. Y gracias nuevamente por este tiempo, gracias por este tiempo donde nos está hablando a nuestros corazones, está hablando a nuestras vidas a través de esta porción que está en Números 3. Y te pedimos que nos ayudes a guardar esto en nuestros corazones y a meditar en esto este día y esta semana, Señor. Que quizás pueda ser una semana de tomar decisiones al respecto. Quizás pueda ser una semana, Señor, donde nos estás llamando a no desfallecer. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, sí, seguimos adorando con esta última canción al Señor y podemos dar gracias porque Él ha sido tan bueno. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Bueno, hermanos, si no queremos terminar este tiempo devocional sin antes recordar a aquel por quien podemos estar hoy presentes aquí, buscándole, conociéndole, que es el Señor Jesús. Y Él nos enseña cómo ser no solo servidores, pero nos enseña que el servir es un acto de adoración. El servir es un acto de adoración. Aquello que estaban haciendo estos sacerdotes, estos levitas allí, les era contado como adoración. Es que servir en uno de sus diferentes significados tiene que ver con adoración. Con adoración. Y de esa misma manera Cristo vino, se hizo hombre, se humilló y vino a servir a la humanidad. No vino a pedir, sino a servir. Qué lindo poder ver a Cristo como nuestro mayor ejemplo, aquel que se despojó de todo siendo Dios y vino y se hizo hombre y sirvió entre nosotros. Sirvió a sus discípulos, le lavó los pies, compartió las buenas nuevas y nos mostró que el servir es un acto que debemos de tener en cuenta. Él es nuestro mayor ejemplo y por eso no queríamos irnos más bien sin este pensamiento también de que servir tiene que ver con adorar y que podamos poner nuestros ojos en Cristo, que es nuestro mayor ejemplo en este tema de servicio. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para ustedes. Puedan guardar esto en sus corazones y meditarlo en el día y en la semana. Que el Señor sea acompañándonos este resto de día. ¿Y qué tal si oramos para finalizar?
Señor, gracias te damos por este tiempo devocional que nos has regalado el día de hoy. Gracias por recordarnos la importancia de servir. Gracias por recordarnos, Señor, que tú llamas a personas a servir y nos llamas a nosotros a servir. Gracias, Señor, porque nos muestras que es importante servirte a ti y servir a las personas también, para que el Evangelio corra. Gracias por recordarnos que tú llamas a personas como nosotros, débiles y pecadores, a este gran privilegio que se llama servirte a ti. Gracias porque nos enseñas que servir es adorarte también, y que adorarte es aquello que te produce más placer, lo que más te produce placer, adorarte a ti y darte gloria. Así que, Señor, ayúdanos a ser personas que con nuestro servicio te podamos dar gloria, y ayúdanos a guardar esto por el resto de la semana, del año aún. Ponemos delante de ti este día, ayúdanos en nuestros estudios, trabajos, y a darte gloria y a mostrarte a ti allí donde nosotros estemos. Pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan un feliz día. Porque tu diestra Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. tu diestra me ha sostenido.